E agora, como primer conferencia plenaria, inaugurando los estudios deste congreso, vamos a escuchar a Paz Moreno Feliu, catedrática de Antropoloxía de la UNED en Madrid, que nos falará de las encrucilladas a las que se enfrenten en este momento los estudios antropolóxicos. Paz Moreno é autora de obras moi interesantes e, concretamente, el seu libro De lo lejano a lo próximo, podréis verlo nel expositor que hai fuera, abaixo, nas vitrines con bibliografía de estudios asturianos. E é un excelente este libro e moi recomendable como introducción a la antropoloxía. De ella de otras obras muy bonas, yo destacaría El bosque de las gracias y sus pasatiempos, una aportación extraordinaria a los raigaños de la antropología económica. Conozco cuanta ya Paz, que ya tiene colaborado con la nuestra revista Cultures hai tiempo en traballos como Los estudios sobre la muller gallega, de los santos, o Voces de Auschwitz, la música en los campos de concentración, porque Paz también tiene estudiado la antropología del sufrimiento y del terror. ¿Cómo vernos al conocimiento de cómo vive la xente, las formas de entender el mundo, la relación entre la economía y las instituciones culturales o el mundo de los rituales de Asturias? La sólida formación que logró Paz en mundo académico y la su capacidad de análisis inteligente faen de ella la profesora más indicada para entrar en el tema del futuro con el que se atopen los estudios de estos asuntos. Faláranos Paz desde una postura crítica y para nos anovadora, porque por las razones ya mentais, en Asturias todavía tenemos que dedicar mucho tiempo a inventariar el nuestro patrimonio etnográfico. Paz, tienes la palabra. Muchas gracias a Roberto como organizador de estas jornadas, a la Academia Asturiana y a todos el resto de ponentes y asistentes a este acto por haberme invitado. Yo he hecho trabajo de campo e investigaciones en distintos sitios, pero desgraciadamente nunca en Asturias. Sin embargo, cuando Roberto me habló, Roberto y Abelino también, que se puso en contacto conmigo, me hablaron de esta idea de hacer un congreso mundial sobre la cultura asturiana, me encontraron haciendo una investigación de nuevo, después de muchos años, en Galicia. Es un trabajo muy concreto sobre la propiedad y los montes en mancomun que estoy llevando a cabo con Pedro España, que es un catedrático de Economía de la Universidad de Coimbra. Empiezo explicando un poco esto porque, como decía Lévi-Strauss, la antropología es la ciencia de lo concreto. Entonces, sé que en Asturias hay algunas zonas donde también existen, sobre todo limítrofes, donde sí existen y no están todavía desarrollados los montes en mancomun. Cuando yo empecé a estudiar esto, me encontré con una maraña de datos y de cosas contradictorias que dan pie un poco a las reflexiones de las que voy a hablar posteriormente. Estudié un monte en mancomun de una zona, digamos, tradicional, donde el monte suplía la escasez que producía el minifundio, porque el monte era una ayuda para los campesinos. Bueno, un monte en mancomun es una comunidad que posee y tiene en propiedad un monte que no es del municipio, sino que es de esa comunidad, de esa aldea como tal. Es algo que desde el siglo XIX, cuando los liberales quisieron hacer una definición de la propiedad donde solamente entraba la propiedad burguesa, digamos así, para abreviar, y la propiedad pública representada por el Estado, esto representaba para todo el mundo unas formas atrasadas.
Sin embargo, sin todos estos montes no existiría la posibilidad de sobrevivir los campesinos. Y como sabemos, por ejemplo, en Inglaterra, uno de los orígenes que explican historiadores como E.P. Thompson sobre el origen del capitalismo consistió en expulsar a los campesinos de las zonas comunes. Aumentaron las persecuciones por si cazaban, si cortaban leña, si usaban para extraer las cuadras de los animales y todos estos, y entonces de ahí viene toda esta gente que se escapó del campo porque ya no podían sobrevivir. En el caso de España, que hablaban antes de desamortizaciones, hubo varias desamortizaciones y se intentaron eliminar porque era una forma que se consideraba atrasada de propiedad. Curiosamente, en Portugal pasaba una situación similar y con la Revolución de los Claveles se reconoció esta forma de propiedad, claramente en la Constitución. Hay una cosa que yo me enteré haciendo el trabajo, que en la Constitución española existe un artículo, el 132, que reconoce esta forma de propiedad. No está desarrollada, pero sí que da varias características. Es una propiedad inalienable, no se puede enajenar, los propietarios son lo mismo, es un equivalente los propietarios a la aldea, pero no es de acceso libre. Es decir, la Asociación de Montes acepta quién puede ser miembros de esta comunidad o no. Poco después pusieron una película que vio todo el mundo que se llamaba Asbestas. Y entonces era la idea del campesinado truculento, con un crimen horrible de estos así que vienen ahí, pero nadie se enteraba cuál era el fondo de la película. El fondo de la película era una gente que vivía en un sitio y que tenían acceso al monte, porque había 4 o 5 grupos de personas que aparecen en un momento, y este sitio casi despoblado habita también unos holandeses que la comunidad de Montes no les aceptó como parte de la comunidad. Eso pasa porque la gente es bastante reacia a aceptar nuevos miembros, porque hay muchas empresas que quieren poner eólicos, que quieren hacer que se llama la pisada del carbono, vender el carbono porque la Unión Europea lo tiene regulado o algo así. Entonces la gente, el estar viviendo en un sitio no equivale a ser miembro de la comunidad de Montes. Ese es el origen de la película Asbestas, que no se entiende. Y luego había un pleito terrible en una de las zonas periurbanas que estudié, que así como por ejemplo en la zona de Coruña fueron desapareciendo los montes común, en la zona de Vigo y Pontevedra, las comunidades de montes antiguas, que eran comunidades muy fuertes agrícolamente, empezaron a hacer miles de reclamaciones y ganan todos los pleitos. ¿Por qué? Porque como las comunidades son inalienables, aunque hayan sido registradas, vuelven al común propiedad de los vecinos. Y entonces, en toda esta zona se encontraron que, por ejemplo, Figueirido, que era el campamento militar donde hacía la mili la gente de Pontevedra, estaba en zonas que habían sido comunales y se había apropiado el ejército. Ganaron el pleito y ahora es una comunidad de montes que presta servicios a los ciudadanos alrededor de Pontevedra o Marín. El aeropuerto de Vigo, una parte pertenece al monte comunal. El hospital de Pontevedra pertenece al monte comunal. Lo reclaman las comunidades y entonces dicen, si sigue siendo un hospital público, les permitimos como alquiler estar aquí. En el momento que privaticen nada, eso es a lo que acordaron los comuneros, os echamos, porque es así. Entonces hay un pueblo al lado de Vigo que se llama Mos, y es un pueblo muy rural que tiene 3 o 4 comunidades.
Una de estas comunidades se enfrentó pues, a la Xunta de Galicia, al Ayuntamiento de Mos y al Club Celta de Vigo, porque querían hacer allí un nuevo estadio, instalaciones de esto. La Xunta lo declaraba bien de interés prioritario, permitía expropiarlo y los comuneros dijeron que no porque eran terrenos suyos. Después de más de 7 años de pleitos, la semana pasada llegaron a un acuerdo y el Celta de Vigo no les coge los terrenos, porque además eran comunales, el agua y los montes. Entonces, es una situación muy excepcional que es poco conocida y está poco estudiada. ¿Por qué empiezo contando esto? Pues sencillamente porque un trabajo de antropología hoy en día no es únicamente una cosa así de un informante, un viejecito que me cuenta una cosa o algo así, sino que se encuentra uno en medio de grandes disputas que no son ni siquiera lo que hacen los historiadores. Aquí hubo una diferencia porque, claro, durante todo el franquismo estaban apropiados y es cuando se plantaron los eucaliptos y todo esto. Ahora, al pasar a las comunidades, son ellos los que están haciendo cosas con pues los eucaliptos, plantando otros árboles y tomando las decisiones que son relevantes. ¿Es una cuestión de los historiadores? Bueno, yo cuando quise mirar, por ejemplo, había una cosa que a mí me interesaba y de que aquí ya se ha hablado, que es en otra época la administración de los montes era oral. No hay ningún escrito ni hay ningún pleito de cómo lo hacían. ¿Cómo lo reconocen? Bueno, pues porque en libros históricos como el Catastro de la Ensenada, pues aparece que esos eran terrenos que eran del común de los vecinos. Pero tampoco los historiadores nos llevan más allá porque a un antropólogo lo que le gustaría saber es cómo se organizaba esa comunidad, qué estrategias están utilizando, que es una cosa que se puede hacer ahora, pero como durante más de 40 o 50 años no había nadie, se perdieron las tradiciones que había y las regulaciones que existían y estamos en una cosa muy antigua, pero que aparece de nuevo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que es como un poco uno de los problemas a los que se está enfrentando la antropología. Entonces, yo creo que como la mayoría de las ciencias sociales, la antropología que se fue consolidando académicamente pues, en periodos de la Ilustración, está en un primer momento ligada a una búsqueda de cuáles son las sociedades humanas, cómo van, etc. Pero lo que nos interesa es cómo en estos momentos, desde la Ilustración, se llevaba a cabo la recogida de las curiosidades que los misioneros, los viajeros, habían encontrado en otras partes del mundo. En el siglo XIX se produce una especie de, digamos, división intelectual del saber y a la antropología le tocó estudiar a los primitivos. Se convierte en una especie de ciencia de los orígenes, ¿no? Estos primitivos no sabemos en un primer momento si lo de primitivos se aplica a las razas, a las razas llamadas, porque es en un momento en que todas las ciencias parten de un concepto de razas como casi un elemento exclusivo de los pueblos hasta que se alcanza la raza superior, que serían todas las europeas occidentales. Esta situación de nuestros estudios
No quería yo entrar en la vieja polémica de si la antropología comienza en este momento ligada al colonialismo. La antropología empieza precisamente cuando las potencias europeas se expanden por todo el mundo y entonces encuentran todas estas personas que, según ellos, no sabían aprovechar o utilizar sus riquezas y piensan que es como cuando se dice, son territorios sin gente apta para el desarrollo, y entonces se apropian de los recursos y de las fuerzas de trabajo de la gente. En nuestros estudios antropológicos, esta polémica llevó o se correlacionó con una tesis fundamental, y era que todos estos pueblos que se iban encontrando al colonizar los países carecían de historia. Es decir, y esto lo vamos a ir viendo, los antropólogos estaban en las metrópolis, hablaban con los comerciantes, con los misioneros o con la gente que estuviera allí, les daban datos sobre estos pueblos tan primitivos y a partir de ahí elaboraban teorías. Normalmente eran unas teorías evolucionistas que iban poniendo por distintos estadios, ¿no? Entonces, los tres estadios originarios de las teorías antropológicas eran salvajismo, barbarie, civilización. La civilización eran los occidentales y el resto de los pueblos se veían así. Esto hace que los orígenes de la antropología hayan sido especialmente complicados, y nos interesa destacar aquí cómo, tras muchas oscilaciones que se reflejan en sus múltiples nombres, la antropología es una ciencia que una gente le llama etnografía, otros le llaman etnología, otros antropología social, otros antropología cultural, acabaría por consolidarse académicamente como la ciencia de los primitivos y alejándose paulatinamente de las nociones de raza que mencionaba brevemente, para centrarse en la variedad de instituciones sociales y culturales que caracterizan nuestra especie. Durante un largo y complejo proceso formativo con múltiples variantes nacionales, se elaboraron diversas interpretaciones teóricas o se discutían en las primeras asociaciones antropológicas qué estudiar y cómo hacer que los informes llegasen desde las colonias a los gabinetes de estos primeros antropólogos, llamados coloquialmente antropólogos de salón. Es interesante destacar, para entender la pervivencia de ciertas nociones, que este primer motivo, seguir un paradigma evolucionista unilineal que todavía pervive en las clasificaciones que estudiamos o que yo estudié sobre la prehistoria, paleolítico superior, medio inferior, neolítico, como si esta clasificación fuera esencial y por ella hubieran pasado todas las sociedades humanas. Lo que nos interesa destacar es que en ese esquema, cuyo éxito tal vez se deba a que simplifica muchos problemas complejos, reduciéndolos a su origen, buscan establecer cuál era el origen de la desigualdad, del dinero, de las divisiones de género, o, como resumió Engels, trazando vínculos al esquema original del antropólogo Morgan, de la familia, de la propiedad y del Estado. En ese esquema, decíamos, también tuvo cabida el estudio de lo que quedaba de primitivo entre nosotros mismos. Así, la tradición alemana, que oscilaba entre el universalismo de Humboldt y el gusto romántico por la pluralidad cultural de Herder, y con la misma raíz que pueblo, consideraban el folclore una manifestación de la cultura popular, tanto en su versión más artística,
búsqueda de leyendas, cuentos, poesías, cantos, bailes y una variada gama de creencias y rituales, como en la cultura material relacionada con las técnicas para obtener el sustento. Esto lo vemos en muchos trabajos en Asturias o en Galicia, de los etnógrafos del 19 que se dedicaban a buscar leyendas o algo así, e incluso en museos de los llamados de etnografía o antropología, que se ve el carro del país, los hórreos, los no sé qué, y una obsesión por cómo eran las construcciones, pero de una manera ahistórica. Parece que eso era esencial y siempre estaba ahí y, como decía antes al citar a Eric Wolf, era como si esos primitivos entre nosotros mismos carecieran de historia, mientras que los antropólogos o etnólogos que lo estaban recogiendo sí que la tenían, ¿no? También en la tradición británica de la época victoriana tenía cabida el folclore aplicado a las clases trabajadoras o a los campesinos, que se resistían a abandonar ciertas prácticas y creencias, tildadas de supersticiones y que eran propias de estadios anteriores. Nunca se aplicaron estas cosas a las clases más altas de la sociedad. Siempre eran o a los campesinos o a los trabajadores o a los pobres en general. Para entender bien el pasado que reflejaban estas supervivencias, era necesario registrarlas antes de que desapareciesen. Esa sería la tarea de las sociedades que agrupaban a los primeros estudiosos del folclore, porque el folclore era, como había dicho Gomm, otro evolucionista, la antropología de las razas civilizadas. Esta división entre razas civilizadas, y usa la palabra raza como general o algo así, sí que tenían algo que ver con los primitivos, porque quedaban por los campesinos o este tipo de gente. Esta nueva rama de la antropología, si consideramos como tal el folclore, tendría mucho éxito en países con una población campesina significativa y culturalmente rica, como era el nuestro. Indudablemente, este fue uno de los orígenes perdidos y poco estudiados, porque carecemos de datos sistemáticos sobre los informes de los folcloristas locales. Es decir, por una parte, hay una contradicción. Se siguen elaborando estudios basándose en estos esquemas y, por otra parte, no estudiamos qué es lo que decían estos estudios que tienen interés per se y que debían de incorporarse a los estudios de historia de la antropología. Este primitivo interés por la antropología fue muy rico en lugares como Asturias o Galicia. En todo caso, nos interesa notar que la recogida de datos, de leyendas o de encuestas como la del Ateneo, en el 1910, me parece que es, el Ateneo de Madrid hizo una encuesta por distintas formas de España y preguntaba por formas de matrimonio o algo así, y le interesaba mucho cosas que leían en los romanos, son apuntes así que se inventaban, y entonces, por ejemplo, decían, pues en Cantabria, cuando la mujer se pone de parto, es el hombre el que va a la cama y ella está de pie en el campo. Y dices, se lo creían, de verdad. O sea, es decir, ahora una antropóloga, cualquier antropóloga feminista que estuviera estudiando esto, yo creo que dudarían mucho, porque eso lo veían como supervivencias de un supuesto matriarcado, que la mujer tenía que ser fuerte, pero entonces tampoco entendías o explicaba muy bien por qué el marido decían que se ponía en la cama. Es decir, que con la misma gente popular de Cantabria hacían o decían las mismas cosas que se podían decir de los, como diríamos, de los salvajes del Congo o de pueblos de otro sitio que parecía que tenían conductas irracionales, ¿no? Esta conducta del Ateneo y los tratos que hacía no difería mucho de lo que se hacía en la antropología que estudiaba los primitivos, como decíamos, en las colonias. Hasta cierto punto, ese mundo pervive entre nuestros aficionados e incluso en bastantes museos etnográficos.
Queríamos señalar este legado y la necesidad de entender sus motivaciones como una de las tareas pendientes para incorporar a la historia de la antropología, pero desde la dimensión imprescindible que iremos desarrollando, la importancia de considerar las historias locales y las globales, también las académicas, como parte de un mismo proceso. Al preparar esta conferencia, me preguntaba cómo explicar los vaivenes de nuestra disciplina sin seguir un recorrido histórico lineal que diese cuenta de los cambios en las orientaciones teóricas, en las técnicas de investigación o incluso en los problemas a estudiar. Recordé entonces el consejo que diera el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman a las personas interesadas en saber de qué se ocupa la sociología. Y les dijo, lo mejor es ir a una biblioteca universitaria, a ser posible como esta, magnífica y maravillosa, y seguir los anaqueles, mirar los títulos de los libros, los autores y de qué tratan. Si seguimos a Bauman y lo aplicamos a la antropología, puede que en un primer momento no sabríamos bien si dirigirnos a la sección de humanidades o a la de ciencias sociales, porque, como le gustaba señalar Eric Wolf, la antropología es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Ya metidas en la sección correspondiente de la biblioteca, nos daríamos cuenta de que los libros más antiguos, pero posteriores a la primera época evolucionista de la que hemos empezado a hablar, tenían títulos como Sistemas africanos de parentesco y matrimonio, Los hechiceros de Dobú, Etnografía Kwakiutl, Sistemas políticos en las altiplanicies de Birmania, Brujería, magia y oráculos entre los Azande, Primitive Polynesian Economy o Los argonautas del Pacífico Occidental. Yo creo que en las primeras obras así de antropología académica había un cierto snobismo por poner títulos rimbombantes. Y recuerdo cuando yo estaba empezando a estudiar antropología, lo que se rió un hermano mío cuando llegué a casa con un libro de Malinowski que se titulaba La vida sexual de los salvajes de la Melanesia occidental. Pero ¿por qué lees eso? No, una cosa así. Son libros que se ocupan de investigaciones sobre sociedades lejanas, dotadas, incluso en los títulos, de un cierto aire exótico, en las que viven unas gentes, a veces llamadas, a falta de mejor palabra, primitivas. Los autores de estos libros tienen nombres y apellidos de origen europeo. Casi siempre trabajan en instituciones universitarias y, por lo que cuentan en la contraportada, han pasado varios años viviendo en esas aldeas pequeñas y lejanas. Los anaqueles con volúmenes recientes han incorporado nuevas etiquetas: género, economía política, etnohistoria, poscolonialismo o decolonización, conflictos étnicos, identidades, globalización o ecología cultural. Y por los títulos de los libros vemos que ya no trata solo de sociedades lejanas, sino que se aproxima a lo que ocurre en nuestros pueblos y barrios, estudiados a distintas escalas, local, regional e internacional, porque ahora, en lugar de buscar sitios aislados, se busca establecer interconexiones espaciales, temporales y culturales. Muchos de los autores con nombres y apellidos del país en el que se lleva a cabo el estudio siguen manteniendo vínculos con departamentos universitarios de antropología, pero también aparecen tímidamente algunos que trabajan en empresas y en otras organizaciones. En ambos casos, es decir, en los libros que tratan sobre sociedades remotas y en los que lo hacen sobre la nuestra propia, podríamos decir que, al menos idealmente, los antropólogos persiguen realizar observaciones sistemáticas, participando y compartiendo la vida diaria de las personas que estudian. A muchos antropólogos les gusta contar que durante su trabajo de campo han experimentado un proceso de extrañamiento que Louis Dimon ha comparado con un viaje de ida y vuelta. Primero se alejan de lo conocido para observar y aproximarse poco a poco a las claves culturales que le transmiten sus sujetos de estudio.
con quienes mantienen un diálogo sin el cual sería imposible realizar la investigación. Por otra, cuando regresan a casa, al tiempo que ordenan, elaboran y analizan sus datos, vuelven a tener un alejamiento de la cultura recién conocida, similar al que habían tenido con la suya propia. Muchos antropólogos estarían de acuerdo en la conveniencia de lograr una mirada distante que les permitiera, por una parte, mirar desde muy lejos hacia culturas muy diferentes de la del observador, pero también, para el observador, mirar su propia cultura desde lejos, como si él mismo perteneciera a una cultura diferente. Esto es una cita de Levi-Strauss. En el caso de estudiar la propia sociedad, este viaje de ida y vuelta presupone un reto, porque como le ocurriera a un pez que fuera antropólogo, seguramente si está en una laguna y está describiendo cómo vive, pues a lo mejor contaría, pues aquí vivo, pesco, como, no sé qué, pero no se le ocurriría contar que vive en el agua. ¿Por qué? Porque lo que vemos próximo no nos choca. En cambio, si llegara un antropólogo de fuera o un antropólogo que logra mantener una mirada lejana sobre su propia sociedad, sí que vería que ese pez vivía en el agua. Pero, ¿qué ha ocurrido para que en ese ejemplo de las bibliotecas se haya dado esa oscilación pendular? Ya no hay primitivos y la antropología ha perdido su sentido tradicional de estudiar otros pueblos y entonces ahora nos dedicamos a nosotros mismos. En realidad, una de las grandes transformaciones ha sido que la antropología, sin abandonar sus estudios comparativos sobre otros pueblos, ha dejado de excluirnos a nosotros mismos de las sociedades y de los problemas que nos interesan. Hoy en día, muchos de nuestros estudios se centran en analizar las encrucijadas de nuestras propias instituciones políticas, económicas y simbólicas, desde una perspectiva de revitalización de la vieja etnografía, a la que se han cuestionado 3 presupuestos que habían aceptado acríticamente. En primer lugar, los antropólogos, pues hasta los años 70, 80, hacían una representación del trabajo de campo como fuente de obtener los datos, que no sé si era real para la mayoría de los antropólogos o antropólogas, pero desde luego es como aparece en los libros de texto de metodología. En un trabajo de campo, sobre todo si uno está en una zona aislada y lejana, hay muchos más actores que el informante y un antropólogo. Las autoridades locales, obtener permisos, las relaciones que se establecen, las negociaciones para acceder a ceremonias, recintos cerrados o entrevistas, los momentos de soledad o de incomprensión de la investigación que solo tardíamente aparecen en publicaciones de diarios o biografías que buscan desmitificar a padres y madres de la antropología. Es muy famoso que Bronislaw Malinowski, el gran padre de la antropología, cuando regresa del trabajo de campo no publica nada, pero 20 años o 30 años después de su muerte se publican unos diarios donde él, que se encuentra solitario, dice, bueno, esos salvajes, esos primitivos, esos negros, y todo eso fue un escandalazo porque dijeron, pero bueno, o sea, el gran antropólogo era un racista, un no sé qué, un no sé cuántos. Y dice, no, era un señor que, sabéis seguramente la anécdota, en el medio de la Primera Guerra Mundial estaba haciendo un viaje con Gran Bretaña, él era de origen polaco, y le desembarcaron en el Pacífico porque era de una nación enemiga. Entonces le dejaron en las Islas Trobriand, con tan buena fortuna que él se fue aproximando al jefe de una de las islas que se llamaba Kiribina, y allí estuvo 3 años. Y entonces aprendió la lengua, estudió los intercambios ceremoniales que tenía, estudió la vida sexual de los salvajes, porque es el autor del libro que decía yo, y
es fundamental para todas las teorías de la reciprocidad y así. Pero claro, es que él estuvo 3 años solo, no sé si habría algún misionero, no habla nunca de misioneros o algo así, y siempre es así. Entonces debía de haber momentos de angustia, pero como se elaboró un canon de que el trabajo de campo era lo nunca visto y que era el antropólogo sería una especie de buenísimo y un misionero laico y nunca tenía problemas de mal humor ni nada de eso, cuando aparece ese tipo de cosas en el diario, dices, buf. Pero eso es poca cosa, al lado de, por ejemplo, uno de los libros más populares de la antropología, que se llama El crisantemo y la espada, no sé si lo conocéis, que es de Ruth Benedict, fue un bestseller así de tal, porque en ese libro ella explicaba caracteres nacionales, concretamente el carácter japonés, por eso se llama El crisantemo y la espada. Bueno, ella nunca estuvo en Japón, pero el libro se lo había encargado los precedentes de la CIA, porque empezaba la Segunda Guerra Mundial, Japón era precisamente quien llevó a los Estados Unidos en el primer momento a incorporarse a la guerra, y entonces escriben esto como material de propaganda de guerra. Quiero decir, entonces cuando se saben todas estas cosas, dicen, bueno, es que los japoneses son muy reprimidos porque envuelven a los niños así y no los dejan mover de bebés hasta que tienen 1 año y no sé qué, no sé cuánto. Entonces se inventan unas cosas que sí que había pasado algunas encuestas, pero nada más, o sea, ella no había ido allí. Y tened en cuenta que en ese mismo momento ciudadanos que tenían la nacionalidad americana fueron recluidos en campos de concentración en todo el Pacífico americano, desde de Canadá y Estados Unidos. Y hubo varios antropólogos que vigilaban y les pasaban test de vez en cuando. Y algunos de esos test fueron los que nutrieron el libro de Ruth Benedict. Bueno, cuando el libro yo creo que está en venta y está, es un libro que lee mucha gente. Pero claro, si no se sabe eso, dices, buf. Para poner un ejemplo más reciente, un antropólogo, el de la Thick Description y todos estos, muy famoso, que se llama Clifford Geertz, hizo unas investigaciones en Bali y estudió las peleas de gallos. Entonces, él hablaba de la agresividad, de la violencia que tenía esa sociedad y no sé qué, y explicaba simbólicamente el gallo para arriba, gallo para abajo y todo eso. Pero es que en ese momento había un genocidio en Indonesia que mataron a 1 millón de personas del Partido Comunista y es de los no reconocidos por la ONU, porque en la declaración de genocidio no entran los partidos políticos, entra religión, raza y no sé qué, pero ideologías políticas, pero estaban matando a 1 millón de personas y dice que son violentas las peleas de gallos y no que estuvieran muriendo ese 1 millón de personas. Quiero decir que no es que esté poniendo verdad a los antropólogos, pero la representación del trabajo de campo como una cosa maravillosa hecha por estos, pues es como todo en la vida humana, tiene luces y tiene sombras, y hay gente que se portaba muy bien y que hacía el trabajo de campo, y hay otras historias que son así. ¿Por qué? Porque el trabajo de campo es fundamental, pero lo que no se puede es considerar que el antropólogo o la antropóloga sean superhombres o supermujeres, ¿no? La otra cosa que se rompió un poco en estos cambios que digo que ha habido es la idea, la representación que se hace del tiempo. En la mayoría de las monografías clásicas, en lugar de situar a la antropóloga y al pueblo investigado en la misma escala temporal, parece indicarse que la investigación pertenece al presente, mientras que el pueblo o comunidad estudiada viven en una realidad atemporal, redactada como un presente etnográfico que sitúa a los otros
fuera del tiempo actual del antropólogo y de su círculo de lectores. Es un poco parecido a lo que anticipaba cuando decía ¿qué hacían los folcloristas en el siglo XIX? Pues ellos estaban buscando rituales o historias que seguramente tenían una duración en el tiempo, habían aparecido en un momento. Es como si miramos traje regional asturiano, ¿siempre iban vestidos así? Pues seguramente hay muchos cambios. Hobsbawm estudió, por ejemplo, las faldas escocesas y dice, no, en el siglo XIX vestían con ropa de lino como todo el mundo. Lo otro es una invención que hicieron en Londres unos nacionalistas escoceses para romantizar y asociaron las faldas y los cuadros con ciertas características clónicas. Bueno, es un ejemplo muy llamativo de este libro que se llama La invención de las tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que unas gentes subordinados, sean los primitivos o los de estos, viven en un tiempo que hablo de un presente etnográfico para no decir cuál es ese tiempo, y en cambio los antropólogos son de la actualidad. Este es un problema que se desprende en muchas de las monografías clásicas, ¿no? En un libro dedicado específicamente a este problema, el antropólogo Jonathan Fabian sostiene que la antropología clásica había incurrido en una grave contradicción al haber establecido la oposición entre nosotros y los otros como si viviésemos tiempos distintos, como si no viviésemos en la misma época. Los nosotros antropólogos como personas actuales, productos de la historia y de la modernidad. Los otros como lejanos primitivos, productos de la edad de piedra, anclados en un presente ahistórico, el famoso presente etnográfico de las monografías, en el que no se reconoce que las transformaciones y cambios temporales que han sufrido las sociedades de los primitivos pertenecen a la misma escala temporal que utilizamos para situar las nuestras. Y sobre todo porque además las nuestras son los que colonizaron a esos primitivos dejándolos en una posición subordinada. Todos esos problemas en ese momento no se veían, pero la ciencia lo que tiene que hacer es lo que se había dado por asumido y por hecho, criticarlo y meterse desde dentro. Y la última parte que transforma los trabajos de campo es la representación del lugar. De forma similar a la distancia temporal, la fidelidad al modelo de comunidad aislada hacía que el antropólogo se presentase a sí mismo casi como si hubiese llegado de otro planeta, procedente de otra galaxia, ignorando, como critica con razón Kuklik, la infraestructura colonial, la presencia de misioneros, comerciantes, militantes, funcionarios o colonias europeas con sus barrios, iglesias y clubs, establecidos en todo lugar y que les facilitaban enormemente sus investigaciones. Por otra parte, el pueblo, la comunidad, el lugar estudiado, por muy exótico que fuese, se construía en gran parte a partir del bagaje teórico y de las inquietudes personales del antropólogo. Eso que tras la crisis de los 70 nos resulta evidente, no siempre lo fue. Este triple proceso, que no fue lineal, llevó a una apertura de los problemas a estudiar en unas sociedades que comenzaron a cuestionarse sus propias instituciones, lo que supuso una ruptura de la división intelectual del trabajo, hasta entonces imperante, y que se dio en otras ciencias sociales, como la geografía o la arqueología. Por ejemplo, la arqueología, ahora hablamos tranquilamente de arqueología industrial, cuando en otros momentos la arqueología era los que estudiaban pues, las ruinas de griegos, romanos o algo así, y de repente los arqueólogos pueden estar estudiando las minas de las que hablaban antes y cómo había ocurrido esto, o las fábricas de papel o las primeras compañías de luz. Esta apertura en las ciencias sociales a mí me parece fascinante. En el caso de los antropólogos, ese estudio de la propia sociedad no se dio sin problemas o sin ciertos complejos o reticencias a la hora de estudiar lo propio.
Parecería que los antropólogas y antropólogos serios tendrían que estudiar pueblos africanos, melanesios o comunidades indígenas, a pesar de que en muchos casos no se tuviese en cuenta el contexto, como acabamos de ver. Por ejemplo, la infraestructura colonial de administradores, misiones o comerciantes, las financiaciones interesadas de los gobiernos o las condiciones de vida reales en las que vivían las comunidades. Como critica el antropólogo británico Leach, a menudo se olvida de que cerca del 95% de lo que pasa por culturas tradicionales de los indios americanos procede de investigaciones llevadas a cabo en reservas nativas. En otros casos, el estudio de sociedades europeas atrasadas, entre comillas, se inscribe bajo etiquetas como estudios mediterráneos, latinos, americanos o en general campesinos. Y aquí hay dos ejemplos porque en este momento, en los 70, cuando se abren los estudios, en España empezaron a llegar muchos antropólogos ingleses o americanos a estudiar otras sociedades. Entonces, por ejemplo, uno de los libros fundamentales es el de Pete Rivers de Gente de la Sierra. Claro, a mí me contó la intrahistoria de este libro el antropólogo Isidoro Moreno, y dice, bueno, es que él se fue a estudiar, el pueblo de la Sierra se llama Grazalema, que era en los años 50, que era una comunidad que había sido anarquista y fuertemente represaliada. Y llega un señor aristócrata británico a estudiarlo, que estaba casado con una prima de Rivera. Y dice, claro, a ver, ¿qué estudios se puede hacer en esas condiciones? Yo no digo que fuera o a cambiarse de vida o algo así, pero son cosas que son fundamentales, que hay que saber y que hay que cuestionar. Entonces, ¿qué es lo que estudiaban? El honor, la virginidad para las mujeres, y dices, claro, pero no estudiaban la vida que tenían, no aparecía el franquismo por ningún sitio. Es decir, en todos estos libros, ¿tú recuerdas que hubiera mención? No. Otro ejemplo me lo dio un amigo mío que es catedrático, catedrático de griego, Geoffrey Lloyd, que era muy hippie para muchas cosas, era catedrático de griego en Cambridge y tenía una casa sin luz y sin nada en la Sierra de Cazorla. Entonces él fue allí y conoció a un antropólogo americano, también célebre, que era judío y que se le metió en la cabeza que para hacer trabajo de campo en España lo fundamental era ir a misa. Entonces estaba todo el día allí y tal, y decía, claro, y a mí se me acerca la gente y me dice, qué extranjero más beato, ¿no? Quiero decir, no es que no se puedan hacer trabajos de campo, sino que hay que ser consciente de lo que uno se está haciendo y sobre todo, ¿por qué era tan importante para estudiar a esta gente olivarera de Cazorla ir a misa todos los días? Es decir, porque claro, ir a misa le podía abrir unas puertas, pero le cerraba otras. Cuando un antropólogo está en un sitio, sabe que en una comunidad pequeña tienes que medir muy bien con quién hablas, con quién te relacionas, porque te van a juzgar. Es así las cosas, ¿no? En el caso español, la aparición de la antropología en las universidades se produjo en los últimos años del franquismo. La influencia primero del retornado del exilio Esteve Fàbregat en Barcelona, de Alcina Franch e Isidoro Moreno en Sevilla, de Ramón Valdés en la UAP, pongo a Ramón Valdés en la UAP porque es realmente donde hizo parroquia, por así decirlo, porque se marchó para allí, o de Carmelo Lisón en la Complutense, se caracterizó, dada la escasez de fondos de investigación, por investigaciones realizadas en España, aunque en algunos casos se buscaron todavía a los primitivos entre nosotros mismos. Lisón estaba obsesionado y decía, bueno, mis alumnos van a averiguar
qué es lo que ocurre con las comunidades minoritarias españolas. Entonces, la gente estudiaba a los maragatos, a los vaqueiros de Alzada, por María Cátedra, que era una discípula de él, a la gente del Valle del Baztán en Navarra o a los chuetas de Mallorca. ¿Por qué no podían estudiar a la gente normal y corriente? Quiero decir, no que estos no merezcan ser estudiados, pero dices, bueno, ¿y por qué a los vaqueiros y no a los mineros? ¿Y por qué en un barrio de Sisión y no? Es decir, que aún había esta idea que estoy intentando explicar de que había más conexiones entre cómo se estudiaba de forma colonial en las colonias auténticas y cómo se intentaba explicar en los países europeos este mismo esquema. Todo esto ha hecho que cambiemos el sentido de cuál tiene que ser ahora el trabajo de campo, pero mantenemos dos tradiciones importantes de la antropología. Y ya con esto termino. En primer lugar, el carácter holista de la antropología. La antropología, al estudiar otras sociedades mediante la observación participante, siempre había establecido interrelaciones entre las diversas instituciones de la sociedad, el parentesco y la organización de la subsistencia, la política, la religión. No se consideraban nunca esferas autónomas e independientes entre los primitivos y entre nosotros, porque si ahora uno se pone a mirar quiénes tienen la riqueza auténtica en las sociedades, pues tiene que estudiar parentesco, porque aparte de los mitos del hombre hecho a sí mismo y todos estos, el 90% de las grandes fortunas son heredadas. Entonces uno tiene que estudiar como si fueran primitivos, yo creo, quién se casa con quién va, no digo una especie de Lola antropológico, pero es que no puede uno separar el poder y el control de instituciones pues como el parentesco o los ritos o la religión. No existen los ritos, que es lo que estoy intentando decir, entre los atrasados o algo así, sino que todos nosotros, yo incluida, Roberto también, y cualquiera de estos, participa, porque todos vivimos en sociedad, aunque la ideología individualista te haga pensar que cada uno es un mundo en sí mismo, pero todos tenemos muchas relaciones sociales y de eso es de lo que nos nutrimos los antropólogos y las antropólogas. Por eso los estudios de antropología siguen indagando qué es lo que esta concepción individualista nos oculta de nosotros mismos. Sin embargo, en este contexto, la ambición holista presupone el estudio de problemas carentes de tratamientos específicos, lo que ha llevado a muchos autores a replantearse cuál es el alcance o cómo debe de hacerse el trabajo de campo para no perder su carácter holista ante la fragmentación que se caracteriza, al menos ideológicamente, en las sociedades modernas. Y por último, tenemos que tener en cuenta las relaciones sociales globales y locales. Los estudios actuales, independientemente del nivel diseñado en la investigación, precisan establecer conexiones entre lo que le ocurre a la gente en sus relaciones cotidianas y sus actitudes ante los conflictos o los cambios sociales que, aunque se originen en lugares lejanos, por ejemplo, en Bruselas, hay muchas decisiones que se toman en Bruselas que nos van a afectar a nuestra vida diaria, tendrán repercusiones en el mundo local. Además de la observación participante, la recogida de historias de vida y de fuentes de datos como el análisis de los censos, de los registros parroquiales o del catastro del lugar que estemos estudiando, nos aportarán información que unas veces nos harán ver cuando la gente tiene respuestas innovadoras, otras nos llevarán a construir hipótesis sobre conflictos locales. En muchos casos, estos datos nos ayudarán a interpretar cómo se originan las corrientes migratorias que han llevado o llevan a la gente a abandonar la localidad y cruzar continentes siguiendo redes de conocidos.
Son formas necesarias para que los y las antropólogas puedan articular lo local con las diferentes formas de lo global y entender cómo lo local forma parte de procesos históricos que solemos asociar con los grandes cambios que caracterizan una época. Muchas gracias.